Siempre que empieza un año lo hace con la esperanza de que sea mejor que el anterior, pero este 2012 va a ser el quinto año de la crisis y va a tener en ella inmersos a toda la economía mundial, a Europa, intentando que no caigan más piezas del dominó, también a Estados Unidos, que va a elegir presidente o no, a Asia, que quiere seguir agrandando esa imagen de tigre asiático, y por supuesto a Latinoamérica, que quiere seguir jugando un papel central en las decisiones económicas mundiales. Desde luego, paro, crisis financiera, crisis bancaria, déficit, crecimiento, van a ser los grandes retos, los puntos comunes de un año 2012 en el que también las tensiones geopolíticas y las agencias de rating van a jugar un papel fundamental. ...2012, año de transición o de depresión. Enterradas quedan aquellas voces que predecían una total recuperación económica para estas fechas, cuando los acontecimientos han demostrado todo lo contrario. La nueva amenaza recesiva está más viva que nunca, la identidad europea se cuestiona a diario y la decadencia estadounidense como potencia económica y política es un hecho que los emergentes, encabezados por China, aprovechan para ganar un trozo de pastel nada despreciable. Europa se enfrenta al año más complejo desde su creación como un proyecto sólido. Los acontecimientos han demostrado que es una idea fragmentada, con intereses diáfanos y diversos que chocan con el plan Coral trazado a principios de los 90 por las cancillerías del viejo continente. El euro como epicentro de ello está discutido y 2012 marcará el devenir de la moneda comunitaria ante dos caminos: reinventarse o morir. Mientras Alemania y Francia marcan el ritmo, los periféricos se desangran con ortodoxos planes de ajuste que apenas les permitirán ver cifras de crecimiento en 2012. Y ese es el gran reto auspiciado por Bruselas: aunar ajustes que limen los déficits y reduzcan las montañas de deuda con un crecimiento que, aunque tibio, no ahogue aún más a los países. Porque sin un PIB algo musculoso no hay empleo, lastre de las economías desarrolladas que han acumulado 200 millones de parados en todo el mundo, de los que Europa, con una tasa del 10%, similar a Estados Unidos, y España, con un 22% de su población en desempleo, tienen que corregir para no soterrar a una generación entera bajo el yugo de la inactividad laboral, tal y como indica el abogado Carlos Tobías. Pero no se pueden tolerar tasas de paro por encima del 20%. Y sobre todo no se puede tolerar que países tipo Grecia o desgraciadamente también España pues no respeten las más mínimas normas de seguridad para evitar déficits salvajes que lastren todas las cuentas públicas. Y para ello el papel de los políticos será fundamental. Con un rol más discutido que nunca, los dirigentes mundiales deberán en 2012 no solo cambiar el fondo, sino sobre todo la forma. Con elecciones de enjundia en Occidente, Francia afronta la posible ruptura del eje Mercosur con la victoria socialista en el país galo en los comicios de marzo, y Estados Unidos tiene que demostrar por qué su clase política dirige a la primera potencia del mundo. Después de un año de inmovilismo que a punto ha estado de provocar el cierre de la administración pública, en 2012 el país se enfrenta a unas elecciones presidenciales en las que Barack Obama ya espera rival republicano. No ha mejorado las cifras del paro, que rondan el 9%, pero aún tiene el arraigo que le llevó hace 4 años a la Casa Blanca, por lo que llegará la cita de noviembre como favorito para no solo sacar a Estados Unidos de la crisis, sino para arrastrar con su recuperación a una Europa que, según Gaspar de Vicente, anhela el liderazgo de Washington para ubicarse. Un año electoral en Estados Unidos, con lo cual eso va a condicionar bastante las políticas económicas del propio Estados Unidos, y que el presidente Obama esté dedicado a otras cosas, a otras juergas, más que dedicarse a los problemas económicos que el país tiene. Y ya sabemos que Estados Unidos es la locomotora del resto de los países. Pero si la economía pauta 2012 como un año incierto, la geopolítica también será pareja de baile para analizar los retos durante este año. El músculo nuclear iraní, el recelo norcoreano y los sempiternos conflictos en Oriente Medio, donde la represión siria puede poner en jaque a la primavera árabe como movimiento de eclosión social, pueden afectar al precio de las materias primas, pero sobre todo al petróleo, para calibrar la tendencia de una recuperación económica que en 2012 se presenta de nuevo como el gran reto que afrontar. De ser una realidad o un mero paso transitorio para agudizar aún más la crisis económica, solo nos lo dirá el paso del tiempo. Los modelos de austeridad generarán más crisis. No existe una fórmula mágica para salir de la crisis. Algunos, como Europa, apuestan por el modelo del ajuste, recortes y planes de austeridad que no han mostrado resultados positivos. De hecho, la Comisión Europea espera que en este año 2012 el crecimiento para Europa, si lo hay, sea débil, apenas un 0,6%, y que la tasa de paro se mantendrá rondando el 10%. Otros, como en Estados Unidos, se decantan por un modelo combinado de ajustes e inyección de dinero. Los datos para este año apuntan a un crecimiento inferior al del año pasado.
Los planes de ajuste ahogan a los más débiles y cada recorte se ve acompañado de una revisión a la baja de las previsiones, un círculo vicioso. Por ejemplo, los griegos, que han adoptado un plan que pretende recortar 7.000 millones de euros entre 2013 y 2015. Sin embargo, las previsiones indican que en este año, pese a las medidas, la economía se contraerá un 2,5%, la deuda llegará al 127% del PIB y el paro superará el 16%. O en España, el nuevo gobierno presentó a finales de 2011 un plan de ajuste que pasaba por recortes en el gasto ministerial o subidas del IRPF y el IBI. El presidente del gobierno ya ha confirmado que los 15.000 millones de euros que pretendían recortar se quedan cortos. El déficit público a cierre de 2011 fue de un 8% y no de un 6% como preveían, y se ven obligados a esforzarse y ajustar más de 20.000 millones. Europa considera que las medidas son un avance, pero hacen falta más. Moody's también exige más recortes. La agencia augura que España recaerá en recesión en este año y que el retroceso podría ser de entre el 0,5% y el 1% del PIB. Nada que ver con las previsiones que manejaba el Fondo Monetario Internacional en abril del año pasado, cuando advertía que España crecería en 2012 un 1,6%. Los expertos ponen el acento en que luchar solo contra el déficit con recortes no soluciona nada y que es necesario generar políticas que fomenten el empleo. Uno de los principales problemas que tenemos en las crisis es el hecho de poner en marcha los planes de ajustes o de reducción de déficit. En este sentido, uno de los principales problemas a los cuales nos enfrentamos es a un bajo crecimiento para los próximos años, pero es un bajo crecimiento que hay que afrontar, sobre todo porque hay que reducir el déficit y sobre todo el gasto público en gran parte de las economías europeas para que se ajusten a todos los tratados y tratar de reducir ese déficit. Y parece que a estas alturas los gobiernos europeos toman nota de los resultados. En la reunión del eje franco-alemán se ha subrayado la necesidad e importancia de mejorar los mecanismos anticrisis y las soluciones pasan por reducir la deuda sin descuidar el crecimiento y el empleo. Notre analyse est la même. Premièrement, il faut tenir les engagements de réduction du déficit. Nuestro análisis es el mismo. Primero, hay que mantener la decisión de reducción del déficit y desde ese punto de vista me siento orgulloso de confirmar, como le he dicho a la canciller Merkel, que Francia en 2011 tendrá un déficit inferior en 4.000 millones a la previsión y también de las decisiones que ha tomado Francia. Diferentes remedios para salir de una crisis que ya dura 4 años y que parece que ha venido para quedarse. Los ajustes y las inyecciones no han cosechado buenos resultados y ahora toca esforzarse un poco más, darle una vuelta de tuerca y buscar soluciones. Preocuparse por la deuda, pero a la vez por el empleo, puede ser una de ellas. Chiste viñeta del genial Mingote. 2 policías de tráfico ante un monumental atasco. Uno le dice al otro: ¿qué te parece si lo tapamos con asfalto y empezamos otra vez? Lástima que no se pueda hacer borrón y cuenta nueva, convertir errores en aciertos, problemas en remedios, porque en la crisis de Europa los males siguen ahí. Algo no funciona. Félix González, socio director de Capitalia Familiar. Por lo menos en la primera mitad del año va a ser muy parecido a lo que tuvimos el año pasado, en la segunda mitad del mismo, ¿no? Y 2012 ha comenzado con problemas y males que se arrastran del año pasado, del anterior y del anterior. El primero, la dificultad de los estados europeos para desendeudarse. Sin crecimiento no hay ingresos. Sin ingresos, la solución pasa por seguir tirando de deuda. Círculo vicioso viciado para muchos. Más deuda, más esfuerzo fiscal, menos gasto público, menos crecimiento. ¿Se puede romper? Pero la realidad es que ese mecanismo de transmisión de liquidez que el Banco Central Europeo y sobre todo Merkel y Sarkozy trataban de ensayar para evitar que el Banco Central Europeo fuera el que comprara directamente deuda pública no está funcionando. Y por tanto ese dinero no está entrando en el sistema y lo que es peor, no está entrando en la economía que tanto lo necesita. Competitividad, palabra mágica, no se recupera con un desempleo al alza y las empresas invirtiendo y produciendo menos por el miedo a no poder vender sus productos. Por ahí, el liderazgo europeo sigue pasando de largo y de puntillas. Nicolas Sarkozy, presidente de Francia. Es necesario que haya una verdadera convergencia de las políticas económicas en el sentido más amplio posible. Presidentes y primeros ministros seguramente sigan reuniéndose. Todas serán citas importantes con el objetivo de buscar soluciones decisivas. Semanas, incluso días después, si la historia se repite, resultarán parciales e imperfectas. Parches en el asfalto. David Riley, de Fitch. Esperamos que los líderes europeos sean capaces de resolver la crisis. El rescate a Grecia funciona y las economías alemana y francesa se recuperan.
un representante de esos mercados a los que parecen siempre querer contentar líderes políticos, darles confianza. ¿Es sostenible una economía basada en el estado de ánimo de los mercados? ¿Hallará Europa la vía del crecimiento y la estabilidad presupuestaria? Varios males, muchas preguntas y pocas respuestas. El empleo ha sido la factura más cara de la crisis y las previsiones para 2012 no son muy halagüeñas. Las reformas emprendidas por los líderes mundiales tienen un claro objetivo: reducir las listas del paro. Sin embargo, para los expertos consultados, las medidas adoptadas no tendrán efecto hasta finales de año. Pintan bastos para el mercado laboral, no solo en España. Las cifras hablan por sí solas, con diferencias entre las economías más avanzadas y las menos desarrolladas. El paro crece en los países industrializados. Europa y Estados Unidos ceden el testigo a los emergentes en creación de empleo. Brasil y China nadan a contracorriente. El país carioca cerraba 2011 con una tasa del 5,2%, el gigante asiático del 4,6%, con la creación de 12 millones de nuevos puestos de trabajo frente a los 13 millones de parados de Estados Unidos. En Europa, la crisis de deuda soberana castigará el mercado laboral. Aunque las perspectivas de los empresarios mejoran, los ajustes de personal continuarán a lo largo del año. Escuchamos a Rafael Sáez Carbó, abogado laboralista. Yo creo que los países emergentes, curiosamente, crearán un gran número de puestos de trabajo. Europa, yo creo que los perderá. Estados Unidos quizás se mantenga. El problema es España. Seguramente a final de año se notarán los efectos de la reforma laboral, y yo creo que la reforma laboral tiene que ir dirigida a buscar fórmulas de contratación, y yo creo que será en ese momento, a un año vista, poco más o menos, cuando se puedan ver los efectos. En España, el Instituto de Estudios Económicos advierte de que la tasa de paro aumentará hasta el 22,7%. Analistas financieros internacionales y la patronal de las empresas de trabajo temporal la sitúan en el 23% e Intermoney entre el 23 y el 23,5%. Luis Enrique de la Villa es catedrático emérito de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Una reforma laboral no puede resolver el problema de la crisis, ni mundial ni siquiera española, pero sí puede paliar algo las consecuencias, los defectos. La contracción de la economía global augura que las cifras seguirán creciendo. Para los expertos, la destrucción de puestos de trabajo puede no haber tocado a un fondo. El paro es la asignatura pendiente para 2012. Aprobarla no es tarea fácil. Quedan muchas ecuaciones por resolver y despejar la incógnita es clave para salir de la crisis. Las dudas sobre la solvencia de la banca están en vías de solucionarse, según los expertos. Los nuevos requisitos de capital de la Autoridad Bancaria Europea van a hacer que todos los bancos busquen la que necesitan. El proceso pasa por algo que ya se está haciendo: convertir las acciones preferentes y la deuda subordinada en acciones ordinarias. Todas las entidades están en predisposición de cumplir este año con lo dispuesto por Basilea III, que entrará en vigor en 2013. Para Roberto Ruiz Scholtes, jefe de estrategia de UBS Wealth Management en España, las incertidumbres sobre la liquidez están resueltas. La solvencia está resuelta, probablemente a costa de los accionistas con operaciones de ampliación capital dilutivas. La liquidez también está resuelta. Un Banco Central Europeo con esa provisión ilimitada de liquidez que va a evitar que ninguna entidad relevante vaya a tener problemas de repago de su deuda, de refinanciación de los bonos que vencen en los próximos años. A nivel global, visión optimista. No veremos entidades caer, ni europeas ni estadounidenses, en los próximos meses. Están respaldadas por el BCE y la FED. Los bancos centrales deberán proporcionar cierta flexibilidad. En concreto, las ayudas del organismo del viejo continente permitirán que afronten de una manera más cómoda los vencimientos de este 2012, que superan los 800.000 millones de euros. Sobre el fantasma de las nacionalizaciones, seguirán contando con el soporte público por vía de la compra de participaciones, algo que hará que en algunos casos la mayor parte del capital pase a manos de los estados. Esto, según Scholtes, lo veremos en España, sobre todo con las cajas de ahorros. Los nuevos requisitos de solvencia hará que requieran más dinero del FROP o del Fondo de Estabilidad Financiera. ¿Y las ampliaciones de capital son el camino adecuado para conseguir liquidez? La respuesta es no. Aún necesarias, la ruta acertada pasa por reducir el tamaño de los balances, conseguir sinergias y, por consiguiente, ahorro de costes. Las ampliaciones son dilutivas y perjudiciales para los inversores. El problema es estructural. Viene del modelo de negocio con un coste de financiación cada vez más elevado que hace que la cartera de créditos se reduzca. Balances más pequeños que repercuten en las entidades a nivel bursátil sean menos rentables para el accionista, pues tendrán menos capacidad para pagar dividendos. Y debido a que se retraen los balances de la banca europea y estadounidense, es turno para que la asiática, en concreto
concreto la de China, siga dando pasos agigantados en su expansión. También capean problemas de morosidad por el boom del crédito de los últimos años, pero sus cifras tienen mayor margen de crecimiento, por lo que acapararán una mayor relevancia a nivel internacional. Este año es año electoral en Estados Unidos y eso significa que hay muchas elecciones. Por supuesto, las presidenciales de noviembre van a ser la clave de este año, pero antes vamos a tener, ya han comenzado todas las primarias para elegir precisamente el candidato republicano que se va a enfrentar a Obama. Se eligen los delegados que se llevarán al Congreso de agosto para ver quién intenta disputarle la presidencia a Barack Obama. Año electoral en Estados Unidos significa que casi toda la energía política se pone en la campaña y muy poca en legislar para resolver los problemas del país. Así lleva Estados Unidos prácticamente un año y medio. Hay un enfrentamiento continuo que impide que las leyes salgan adelante entre el Congreso, dominado por los republicanos, y la presidencia, la Casa Blanca, demócrata. Es muy difícil hacer nada durante el año electoral en Washington. Parte del razonamiento allí es que ningún lado quiere dar al otro una victoria legislativa. Los republicanos en el Congreso van a hacer todo lo que puedan para debilitar al presidente Obama antes de las elecciones, y Obama no va a hacer nada para ayudar a los republicanos en el Congreso. En noviembre son las elecciones presidenciales, se las disputará Obama, Barack Obama, no hay otro candidato demócrata, y el que salga del proceso republicano de elección de su candidato, que se consumará en el Congreso republicano del 27 de agosto. Allí los delegados votarán el que será el candidato republicano después de unas primarias que ya han comenzado. Primero han sido los caucus de Iowa, después las primarias de New Hampshire. Recordemos que hay como 3 facciones en el Partido Republicano. La facción pro negocio, la del establishment, que apoya en principio a Mitt Romney por ser, creen, el más presidenciable, el que más fácilmente puede disputarle la Casa Blanca a Barack Obama. Después están los conservadores sociales, que están en estos momentos liderados por Rick Santorum, aunque también Rick Perry, el gobernador de Texas, quiere entrar a disputarse esa facción de los conservadores, el liderazgo de la facción de los conservadores. Y después están los libertarios, liderados por Ron Paul, que es un aislacionista, quiere que las tropas estadounidenses vuelvan a casa, quiere también acabar con la FED. En fin, demasiado quizá para el estómago de muchos estadounidenses, una rama quizá marginal del partido con pocas posibilidades de victoria. Los mercados, esos entes que dicen, anticipan las crisis, van a tener también un papel central en este año 2012. Hay que estar muy pendientes de la volatilidad y también de las materias primas, sobre todo si esos peores presagios en torno a Irán y al estrecho de Hormuz, que ya saben representa y exporta el 40% de la producción mundial de crudo, se cumplen y el estrecho se convierte en un polvorín con mecha para estallar. Francis Khan, Partido Kuomintang, muchas gracias por recibir a Business Televisión en Taipei, Taiwán. Es un placer, estamos encantados de estar aquí. El mundo está sufriendo una de sus peores crisis actualmente. ¿Qué perspectivas ofrece la economía de Taiwán este año, dadas las turbulencias actuales? Seguiremos negociando cuestiones comerciales con nuestros principales socios, China continental, las naciones del sudeste asiático y otros países. Y de estas negociaciones deben salir tratados comerciales bilaterales. Con ello podemos minimizar el riesgo de recesión que nos llega desde Occidente. Más integración económica, más comercio y más liberalismo. La respuesta desde Asia al hashtag de esta semana es positiva, como hemos escuchado. No al proteccionismo. Esto nos lo dicen desde Taiwán, pero cuando estuvimos en Corea, la filosofía era idéntica. Allí tienen acuerdos de libre comercio con 2/3 de las economías del mundo. Y si la demanda occidental falla, Asia lo que hará será potenciar el comercio regional.
Desaceleración y prevención son dos palabras que podrían definir la evolución de la economía latinoamericana en 2012. La incertidumbre sobre la posible entrada en recesión de Estados Unidos y Europa y el freno de la locomotora china, gran socio comercial de la región, pesan sobre América Latina. Entre los más optimistas, el FMI augura un crecimiento del 4% para este año, tan solo 3 décimas menos que en 2011, mientras que otros organismos como la CEPAL o Goldman Sachs empeoran sus previsiones hasta el 3,7 y 3,2% respectivamente. Además, vigilan con atención la desaceleración del gigante latinoamericano Brasil, que según la CEPAL crecerá un 2,9% en 2011 y un 3,5% en 2012, la mitad del récord alcanzado en 2010. Bank of America estima que Perú liderará el crecimiento con un avance del PIB del 5%, seguido de Venezuela, Colombia, Uruguay, Chile y Brasil. La mayoría de ellos han puesto en marcha planes anticíclicos con los que capear la crisis y estimular el consumo y la inversión. Brasil a través de una bajada de impuestos, Chile mediante planes de contratación directa y subsidios, mientras que Perú dispone de 1.300 millones de dólares para poner en marcha políticas de estímulo en 2012. Este año también se presenta como una oportunidad para que América Latina dé respuesta a algunos problemas enraizados, entre los que según el Banco Mundial se encuentran el retraso en infraestructuras, la escasa inversión estratégica en capital humano y la criminalidad, que afecta no solo a los ciudadanos, sino también a las inversiones y el comercio. En relación con este último punto, el comercio, la región cuenta con 2 citas señaladas en el calendario. El mes de mayo, cuando Colombia, Chile y Perú comenzarán a operar a través del MILA, un mercado latinoamericano integrado, la segunda bolsa por capitalización tras Brasil, y el mes de junio, en el que los países de la Alianza del Pacífico acordarán una reducción gradual de las tarifas aduaneras. ¿Quién será el rey de los mercados en 2012? La mayoría de los expertos apuestan por 2 caballos ganadores, los metales preciosos y las materias primas. ¿Los motivos? El oro y la plata tienen una buena proyección en caso de una desaceleración económica global. Su naturaleza defensiva creará una demanda de inversión significativa en un momento en el que los inversores buscan valores refugio. Morgan Stanley, Bank of America y Deutsche Bank apuntan a que el precio de la onza de oro no bajará de los $2.000. Luis Portas, director para España, Portugal y América Latina de ETF Securities, nos explica cómo invertir en oro. Se puede acceder de diferentes maneras al oro, desde compra directa de monedas hasta productos financieros que acceden al oro a través o bien de ETFs, que replican a índices formados con compañías mineras, o a través igualmente de fondos mutuos que escogen compañías mineras. Otro modo es hacerlo a través de futuros de oro. Y también es buen momento para invertir en materias primas. La mayoría de los especialistas afirman que este año su demanda subirá y el producto estrella será la soja, gracias sobre todo al aumento de la demanda china. Sin embargo, Morgan Stanley no lo tiene tan claro. Debido a la caída de los precios agrícolas que lleva produciéndose desde septiembre, el banco de inversión ha reducido su pronóstico de precios para esta materia prima. Luis Portas. En el escenario actual, donde existe una incertidumbre financiera generalizada, una pérdida de valor de las divisas y riesgos de crédito gubernamentales, los activos tangibles, en este caso las materias primas, tienden a ofrecer una buena rentabilidad. Al otro lado de la balanza está el petróleo, que mantendrá variaciones en el precio. Bank of America cree que alcanzará un promedio de $108. Morgan Stanley apuesta por que caerá hasta los $85 y $90 y para Deutsche Bank rondará los $115 por barril. Pero la escalada de tensión en Irán plantea un escenario más que preocupante para 2012, en el que el crudo podría superar el máximo histórico de los $200. Y también es buen momento para invertir en renta pública estatal o en el mercado de renta variable, que según los expertos se presentan como una opción de ahorro interesante. Pero ¿hasta qué punto podemos fiarnos de estas predicciones? Hace un año, algunos analistas esperaban para 2011 un mal comportamiento del oro, llegando a decir incluso que caería un 20% o que terminaría el año entre los $1.100 y los $1.200 la onza. Sin embargo, el metal amarillo alcanzó máximos históricos el pasado año. En cualquier caso, y a falta de una bola de cristal que nos permita conocer el futuro, habrá que esperar a los acontecimientos para conocer el comportamiento real de los mercados durante 2012. Que todo sigue igual.
Me gustaría que la noticia más importante fuera este año que no hay crisis, es decir, que se ha encontrado una fórmula para que todas las personas tengamos los mismos derechos de crear empresas, de funcionar adecuadamente y por supuesto que el paro sea mínimo. Que es probable que Grecia caiga. España va a pique, va a seguir yendo un poquito más a pique si cabe, y a nivel mundial supongo que lo mismo, algunos países se van a recuperar, pero España seguro que no. Algo que fuera en relación al paro, que descendiera grandes niveles para poder subir la economía. El hundimiento de la economía española. La noticia va a ser que vamos a seguir igual. Tendría que ser que se acaba la crisis esta, tendría que ser, vamos. Que Mariano Rajoy sea valiente y tome grandes medidas. Pues que la crisis va a seguir. Y no, de momento no creo que haya ninguna salida. Esperemos que la recuperación de la crisis. Yo creo que con que se estabilizara la cosa y no fuera para abajo, yo me conformaba. 2012 se perfila como un año de infarto, no apto para cardíacos. De nuevo, la volatilidad será la tónica en los mercados ante la incertidumbre de la economía global. Saxo Bank ha presentado las 10 predicciones más sorprendentes para el próximo año. Acontecimientos con pocas probabilidades de materializarse, que de hacerlo tendrían un impacto significativo en los mercados. Tomen nota, las acciones de Apple caen un 50% desde su máximo de 2011. La Unión Europea opta por conceder más días festivos durante 2012. Un candidato aún desconocido será el nuevo inquilino de la Casa Blanca. Australia entra en recesión. El acuerdo de Basilea III fuerza la nacionalización de 50 bancos europeos. Suecia y Noruega sustituyen a Suiza como refugios. El Banco Nacional Suizo gana y catapulta el cruce euro-franco suizo hasta las 1,50 unidades. El cruce dólar-yuan asciende un 10%. El índice Baltic Dry aumenta un 100%. El precio del trigo se duplica en 2012 tras haber sido el cultivo con peores resultados en 2011. Son previsiones llevadas al extremo en un año nuevo que volverá a estar lleno de nubarrones. Recuperar el empleo, dinamizar la economía e impulsar la competitividad serán la tónica dominante en 2012. Por eso, la primera gran cita económica del año será la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del 30 de enero. Antes y tras visitar España y tomar nota de los planes anticrisis de Rajoy, el presidente francés Nicolas Sarkozy celebrará en Francia con empresarios y sindicatos la llamada cumbre social e Italia tendrá lista su segunda ronda de ajustes. Febrero será un mes en el que España se examinará ante los mercados con vencimientos de 15.000 millones de euros en deuda pública. A lo largo de todo el año, esos vencimientos alcanzan los 130.000 millones. También es el mes en el que Standard & Poor's ha amenazado con rebajar la calificación a la zona euro. Marzo será todo menos florido para Grecia, con la amenaza de bancarrota, algo con lo que se lidiará en la decisiva cumbre europea, en la que se deberá aprobar el pacto fiscal de los 26, todos menos Reino Unido. El Consejo Europeo debatirá también la ampliación del límite de 500.000 millones de euros del Fondo de Rescate Permanente. En el ámbito doméstico, el Gobierno presentará antes de final de mes los presupuestos generales del Estado para 2012 y con ellos nuevos recortes y probablemente una nueva subida de impuestos. Francia y sus elecciones presidenciales serán el epicentro político en abril. Nicolas Sarkozy podría dejar el Palacio del Elíseo en manos de un socialista por primera vez desde François Mitterrand. Otro François, pero de apellido Hollande, sería su nuevo habitante. También en abril habrá elecciones en Grecia, poniendo fin así al gobierno de urgencia de Lucas Papadimos. Antes de las vacaciones, el 30 de junio, España tendrá que tener lista la segunda ronda de reforma del sistema financiero, de la cual pueden resultar la mitad de entidades que todavía existen. Y entre julio y septiembre, todos los bancos europeos tendrán que enfrentarse a unos nuevos test de estrés a la banca del continente. Tras el parón veraniego, llegarán otras citas electorales destacadas. En octubre, Venezuela y en noviembre, Estados Unidos. El día 6, Barack Obama buscará en las urnas una reelección que hace apenas algunos meses se daba por descontada. Y para acabar lo que a todas luces parece un annus horribilis en lo económico, una previsión catastrófica. ¿El fin del mundo? Pues sí, según el calendario maya, será el 21 de diciembre, así que este año habrá que pensarse 2 veces comprar lotería de Navidad.
En marzo de 2011 el presidente de Mercadona pronunció una frase profética. Juan Roig dijo que 2011 tenía una cosa buena, que iba a ser mejor que el año 2012. Esperemos que las decisiones que se adopten en este ejercicio nos permitan hablar ya de un punto de inflexión y no del 6º año de crisis.